Bukele, dictador. Dios pone reyes y quita reyes. Esto está en Daniel capítulo 2, versículo 21. Se lo voy a leer. Dice así su palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo vamos a leer así, de esta manera. Él es quien hace cambiar los tiempos y los momentos, depone reyes e instaura reyes. Y, óigase bien, y da la sabiduría a los sabios y conocimiento a los inteligentes. Él revela las cosas profundas y ocultas. Conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora junto a él. Esto es para aquellos políticos que dicen que Dios los pone cuando hacen fraude. Un momento, Bukele no es ningún dictador. Y si fuese dictador, yo también lo quiero para mi país. Si Bukele es dictador, también yo lo quiero para mi país. Bukele, Yahvé Dios te bendiga. Un saludo, que Dios te bendiga, Nayib Bukele. Mira, la palabra del Señor dice que Dios pone reyes y quita reyes. Eso se lo dijeron a Nabucodonosor por Daniel. Daniel, cuando estaba preso, cautivo en Babilonia, todos leemos esto, y de ahí se cogen los políticos, haciéndole como saber y entender al pueblo, a la gente que es analfabeta, a la gente que nunca ha leído tan siquiera un libro, haciéndose y tragándose los sapos, las culebras y toda bacteria contaminante de los políticos, que dicen de que Dios los pone cuando hacen fraude con etiquetas, usando a los militares, usándolos de uniforme, usando a las botas, a las armas, cuando no es así. Que Dios bendiga a Bukele, y lo quiero también para mi país. Y muchos se cogen de muchos versículos de la Biblia, pero hay un proverbio que dice en el Proverbio capítulo 29, versículo 2, que es muy hermoso y muy lindo. Y recuerda que los políticos solo favorecen a sus familiares, a sus hijos, a sus amantes y a aquellos que les son fieles a ellos. Pero jamás los políticos se acuerdan de los demás. Los compran aprovechándose de su ignorancia y de la necesidad que necesitan. Esto es lo que sucede en muchos países del mundo. Y esto es lamentable, odioso y abominable ante los ojos de Dios. Y esto es lo que está sucediendo en muchos países del mundo. Y esto sucederá siempre. Dice en el Proverbio capítulo 29, dice así, el 1, hombre, aunque ante las amonestaciones endurece la cerviz, o sea, la nuca, de súbito y sin remedio será quebrantado. Cuando se multiplican los justos, se alegra el pueblo, mas cuando dominan los malvados, el pueblo gime. Esto lo dice en Proverbios capítulo 29, versículo 1 y 2. Cuando se multiplican los justos, esto quiere decir que Nayib Bukele, no solo él, sino que a él lo rodea un gran grupo de justos. Y tiene una esposa muy bella, muy hermosa, de buen corazón, y una mujer sabia, porque la mayor parte de dictadores, a ellos quien los rodea son sus mujeres y no les dan un sabio consejo. Lo rodean sus grandes políticos alrededor, lo rodean los militares y son corruptos, y eso no está en la hermana República del Salvador. Y se cogen de otro versículo los políticos porque son tan astutos, son tan malos, mal nacidos, se les puede decir, que tendrán su paga porque la tendrán. Y para ellos como que no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento está cuando se están haciendo malas cosas, no después que las has hecho mal. Porque después que hayas hecho malas cosas, ¿para qué te vas a arrepentir si ya tienes rica toda tu familia, a todos tus súbditos, a todos los que están bajo tus pies? Ya los has hecho ricos, a los que se dejan dominar, y tienes a un pueblo muerto de hambre, analfabeto, arruinado, con miseria. Y eso no está pasando en El Salvador. Habrán crisis en algunas zonas, lo hay, pero eso yo me imagino que Bukele, cuando lo dijo a aquellos políticos europeos, déjenos a nosotros desarrollarnos como nación. Porque yo os digo una cosa,
En verdad, nosotros en Europa, los que vivimos en Europa, gozamos de muchos beneficios y cosas. Y mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, se lo voy a leer. Esto en Timoteo es una parte muy hermosa y muy bonita. ¿Por qué motivo? Porque de ahí donde se cogen y se agarran los políticos para tener, porque para eso sí son sabios. El diablo es astuto. El diablo pide adoración, el diablo pide alabanza, el diablo pide todo, pero ya ve Dios, Jesucristo mismo le dijo, vete de aquí, Satanás, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Y por eso Nayib Bukele no solo siente que le está sirviendo al pueblo, sino que le está sirviendo a Yahvé, Dios de los ejércitos, con todo su amor, su corazón y su honestidad. Dios te bendiga, lo vuelvo a repetir 50,000 veces, Bukele, porque yo cuando he visitado El Salvador me he sentido bien. Incluso la gente de los bolsones y la gente de las fronteras viajan a San Salvador a recurrir a medicina y se la da gratuita. Y esto es lo que de aquí se cogen los políticos. Mire lo que dice en Timoteo capítulo 2, mire lo que dice. Por los reyes y todo, se lo voy a leer desde el 1 para que lo entienda. Lo primero que recomiendo es pues hacer súplicas, oraciones, plegarias y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en alto puesto, a fin de que pasemos una vida sosegada y tranquila con toda piedad y pureza. Esto lo dice, ¿sabe por qué? Porque hay que orar, porque los políticos van de extremo a extremo, van de avance en avance, van legislando leyes siempre a favor de sus familiares y de los militares, de los políticos que lo llevaron prácticamente al poder, y por eso hay que orar por ellos para que no vayan a llegar a tal extremo, a exterminar, no con la pobreza, sino a los pobres. Y eso es lo que pasa, exterminarlos de una manera, digo, simbólica, porque a ellos les conviene tener pobres en un país para mantenerse en el poder. ¿Por qué decimos y muchos dicen qué pasa? Que Dios no pone sus manos aquí. Yo digo una cosa, si Cuba está por ahí, si Venezuela está por ahí, si Nicaragua está por ahí, si Honduras está por ahí, es porque Estados Unidos lo deja para que el mundo entero se entere lo que es el comunismo. El comunismo es la peor lacra del mundo. El socialismo es lo peor que puede haber en un país. Lo arruina, lo corroe, lo rompe todo. Es una desgracia, una maldición que puede tener un país que viva el comunismo, y por eso Estados Unidos los ha dejado ahí para demostrar. No es que Estados Unidos con una bota que ponga en Cuba lo desaparece, pero los ha dejado ahí para que se enteren lo que es la miseria, la desgracia, lo que es el ateísmo, la miseria que viven estos países. ¡Qué desgracias! ¿Y qué? Se aprovechan de esto muchos políticos, y se lo voy a leer también, lo que dice aquí. Y eso hay que ser sabio y saberlo entender, porque ellos se aprovechan de esto. Y lo que dicen ellos, nosotros tenemos que ser obedientes. Mire, yo le digo una cosa, hay que pagar impuestos, hay que pagar todo. No hay que uno ser iracundo ni violento. ¿Por qué motivo lo vamos a pagar? Y además el cristiano tiene que comportarse tal y cual como no pertenecemos a este mundo. Como lo dice Filipenses 3:20, nosotros no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero mientras estemos aquí como forasteros, como lo estuvo nuestro padre Abraham, que era forastero, que estuvo en tierras forasteras hasta que su pueblo, o sus hijos, o su simiente entró al Canaán, y que por eso decimos, Dios te bendiga Israel, y oramos por la paz de Jerusalén, porque la salvación viene de los judíos. Pero miren lo que se aprovechan los políticos mal nacidos. De esto se aprovechan, y se lo voy a leer. Por eso tiene que tener mucho cuidado usted, ser sabio y saber entender la palabra del Señor. Y ellos dicen, mira, aquí lo dice, y cómo es que no te sujetas todas las autoridades terrenales. Y se lo voy a leer todo desde el principio. Dice así, esta Biblia se llama la Biblia Cantera y Pavón. Subordínese toda alma a las potestades establecidas, o sea, las autoridades. No existe en efecto, dicen, potestad sino por Dios. O sea que un pueblo a veces merece el gobernante que
que quiere. ¿Por qué? Porque también el pueblo se deja corromper. Es por eso que lo dice. Es por eso que lo dice. No es que usted se merece a la presidenta o al dictador que tiene hoy en día. No, usted no se lo merece así por así. Se lo merece porque usted quiere. Eso es lo que usted buscó y ahora aguántelo. Y dice así: y las que existen por Dios están ordenadas. Óigase bien, las que existen por Dios están ordenadas, como Nayib Bukele está ordenado por Dios. De modo, el que se opone a la potestad o a la autoridad se ha puesto contra la ordenación de Dios, y los que se han puesto en contra recibirán la condena en sí mismos, porque los gobernantes no son espanto para la buena obra, sino para la mala. Óigase bien. ¿Quieres pues no tener la potestad? Una pregunta. Obra bien y tendrás elogio de parte de ella. Ministra de Dios es en efecto para bien tuyo, pero si obras mal, teme, porque no sin motivo lleva siempre consigo la espada. Ministra de Dios es en efecto la vindicadora para el castigo del que obra mal. O sea que estos que están gobernando tendrán su castigo porque obran mal. Sus obras no son buenas, son nefastas. Óigase bien. Por ello es necesario subordinarse no solo en razón del castigo, sino en la conciencia. O sea que hay que recibir el castigo y con conciencia, porque ese es el gobernante que tú elegiste. Ahora aguántalo. Y los salvadoreños supieron elegir. Que Dios los bendiga a los hermanos guanacos, a los hermanos salvadoreños. Por ello también, pagarle los tributos, paguen sus impuestos. Hondureños, paguen sus impuestos. Eso hay que pagarlos en cualquier parte del mundo. Porque son servidores de Dios y aplicados a ello constantemente. No, solo las iglesias cobran diezmos. Ellos sí lo aplican y amenazan a la gente que no la dejarán entrar al cielo. Vaya, cosa, ¿no? Porque dice, por ello también pagarle los tributos, porque son servidores de Dios aplicados a ello constantemente. Pagar las deudas a todos. Ajá. Al que debéis tributo, el tributo, el portazgo, al que, óigase bien lo dice, al que temor el temor y al que honra la honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al otro ha cumplido la ley. Pues lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se compendia en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Óigame bien, los políticos, óigase bien lo que dice aquí. Pues lo uno, no dice, no adulterarás, lo primero que hacen los políticos. No matarás, matan gente en los hospitales, matan gente con la nómina, no les pagan bien, los matan de hambre. ¿Qué? Los matan de todas maneras, no digamos aplicando leyes que antes de nacer los matan. No robarás, lo primero que hacen los políticos. No roban más porque no tienen tiempo. No codiciarás, es lo primero que hacen, codiciar los bienes de otro. Y cualquier de estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como un político va a amar a su contrario político si no ama a Dios y se ama a sí mismo? Porque ellos lo pagarán. Óigase, el amor no produce mal al prójimo, pues el amor es la plenitud de la ley. Y todo esto advertidos de la ocasión, porque ya es hora de que despertéis del sueño. Ahora en efecto, esta es la salvación más cerca de nosotros, que cuando empezamos a creer la noche avanzó, se acerca el día. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas, revistámonos de las armas de la luz, como en el día poseemos honestamente, no en festines ni borracheras, no en lechos ni crápulas. Estos crápulas es una palabra muy fuerte, a estos políticos se los dice. No en reyerta ni envidia, antes bien revestidos del Señor Jesucristo, y no os cuidéis de la carne para las concupiscencias. Pero ¿qué dice un gobernante, un ex gobernante de mi país, Honduras? Que ni a Dios le teme, que ya ve Dios te reprenda y que te vengan todas las plagas de Egipto si es posible, porque eres un hijo de Satanás. Entonces, Nayib Bukele, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y tienes una excelente esposa, porque me imagino, y esto es así, que ella está contenta con lo que tú estás haciendo
porque conocemos y sabemos que tus raíces son hebraicas, tus raíces son hebreas, tus raíces también tienen origen árabe o árabe, porque eres palestino, es de la tierra prometida. Y Dios te ha puesto y sigue adelante. Saludos, Bukele, que Dios te bendiga. Y que Dios te dé salud y sabiduría, y con la gente que te rodea, que es una excelente gente que tienes allí. ¿Por qué motivo lo digo? Porque hoy todo el mundo dice que eres un dictador, pero yo digo una cosa: dictadores como tú, muchos países del mundo lo están deseando, pero digo también una cosa: ¿cuántos hermanos salvadoreños no doblaron rodillas cuando estaban rodeados por los políticos? ¿Cuántos hermanos salvadoreños no rodearon cuando la Guerra Fría, que murieron miles y miles de personas, que yo era niño? Me lo recuerdo, cuántos miles murieron con estas manos criminales de los pandilleros. Nayib Bukele, Yahvé Dios te bendiga y hasta pronto.